Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Son 5:59 aquí por Centroamérica. Hoy es 17 de mayo. ¿Qué celebra el mundo de hoy? Ya está con nosotros Manolo Rodríguez. ¿Qué celebra el mundo de hoy? El día de hoy está establecido como el Día Internacional contra la Transfobia, contra la homofobia, intentando promover la diversidad, el respeto a la diversidad, pero también es el Día Internacional del Internet, desde el 2005, y obviamente también del derecho a la información digital, etcétera, que son fechas que está celebrándose hoy. Además, es el Día Internacional del Reciclaje, Día Mundial del Reciclaje, y entonces, obviamente, no vamos a abordar todas esas temáticas que, por cierto, son importantísimos, pero sí hablaremos sobre el Internet. ¿En qué cambió? ¿Qué cambió al mundo el Internet? ¿Cómo nos cambió subjetivamente? ¿Cómo nos cambió, digamos, la vida cotidiana a nivel tangible, a nivel material, etcétera? Y hablaremos hoy, cuando son las 6 en punto, con Manolo Rodríguez. A él tenemos la dicha de conocerlo personalmente, una bella persona, muy lúcida en el tema allá en la isla cuando tuvimos el evento esto de eh, inteligencia artificial, geopolítica, etcétera, organizado por, si mal no recuerdo, la UPEC, la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba, en el tercer, ¿cómo se llamaba el evento? El tercer coloquio patria, algo así se llamaba. Colocopate. Ahí está. Ahí nos conocimos, nos tomamos unos buenos cafés y platicamos y entonces dijimos, vamos a crear más espacio para conversar y de eso estamos, de eso se trata. Gracias amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a www.radiovictoriagt.com. Saludamos también a nuestros amigos de Honduras, la Radio Dignidad, con quienes transmitimos en vivo y en directo. También saludamos a nuestros amigos de Unidad Popular del Perú. Saludamos a Rondas Campesinas del Perú, que nos permiten también transmitir de manera directa en su canal, a Minca Comunicaciones Argentina, a Noelia, que siempre está moviendo especialmente contenidos de Aviala La Soberana, pero también contenidos de Radio Victoria y obviamente de Minca Comunicaciones, al carajo.org de Colombia, a Aviala La Soberana como canal, a Codeca Guatemala, a Juventud Plurinacional y obviamente a los canales de Ollantay, pero sobre todo también a radiovictoriagt.com. Manolo, por favor, saluda a la audiencia. Ya estamos en vivo y en directo. Gracias por venir. Bienvenido a Radio Victoria. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Aquí en Buenos Aires, en el sur, hace frío. Aquí viene el pullover, hace mucho frío. Pero bueno, aquí estamos, contentos de estar con ustedes hablando de esto que es el inicio de Internet. ¿Cómo encaramos? A ver, ¿cuál Eso. sería la... ¿Cómo encaramos? Esta es la gran pregunta. Inicialmente lo que te decía Manolo, como puedes ver, yo soy parte de un movimiento campesino, somos campesinos, vivimos en el campo, no sin embargo estamos desligados, digamos, del mundo que transcurre. Mucho de lo que hacemos también está en plataformas, digamos, digitales, especialmente redes sociales. Y en ese sentido, si tuvieras que explicarnos qué tenemos que entender por Internet, si acaso ha sido novedoso, siempre existió, ¿qué podrías respondernos? No, yo creo que no. Creo que es muy novedoso Internet. Y yo creo que nosotros todavía, en general, no podemos dimensionar el tipo de transformaciones porque es muy reciente. En realidad, Internet como tal, como la conocemos nosotros, esto es, que nos podamos conectar desde muchos lugares del mundo, aunque no sean todos, y sobre todo que la mayoría de las personas que se conectan a Internet viven en parte en Internet, no es que se conectan puntualmente, ¿sí? Eso es algo que existe hace muy poco, hace 20 años, no más, ¿sí? Porque si uno piensa en la historia de Internet, sí, digamos que lo empezó el Departamento de Defensa de Estados Unidos esto, en 1969. Pero es muy interesante a lo que hablábamos en Cuba, justamente, que comentábamos con Ollantay, que en 1973, por ejemplo, hubo un intento de armar una suerte de Internet en el gobierno socialista de Salvador Allende, en Chile, que técnicamente no se pudo hacer. Pero entonces, ¿qué técnicamente se puede hacer? Y después una cosa llamada golpe de Estado, que lo evitó. Pero fíjense lo que es, en la fines de los años 60 se empieza a concebir la idea de que las computadoras, que eran calculadoras, eran meras calculadoras y que no existían microprocesadores, o sea, no existían las computadoras personales, no existían, mucho menos los celulares,
ya en esa época se les ocurre que debería haber un sistema que conecte a las máquinas entre sí, en este caso a las computadoras. Quizás es útil para entender eso el tema del teléfono, ¿no? Cuando uno piensa que uno se comunica por teléfono, ¿se acuerdan los viejos teléfonos? No el teléfono celular, el móvil, sino el viejo teléfono fijo. Había una cosa llamada teléfono fijo. Yo, como tengo una cierta edad, me acuerdo de eso y esa fue mi experiencia de comunicación a distancia, ¿sí? Hablar por teléfono fijo. Uno se sentaba en un lugar y así, esto, todavía se hace este gesto, ¿bien? Que se hace este gesto. ¿Y eso qué significaba? Significaba que uno tenía que ir a comunicarse a un lugar y que uno empleaba eso, el teléfono, para hablar con otra persona. Ahora imaginemos que a fines de los 60, a principios de los 70, desde muy diversos imaginarios políticos, puede ser más que capitalistas, más socialistas, pero la idea era que las computadoras y que los sistemas digitales podían inventar un sistema de comunicación en el cual nosotros no estuviéramos conectados solamente puntualmente cuando uno va a un teléfono, sino que estuviera conectado todo el tiempo. Que era una idea impracticable en ese momento, porque obviamente no existía ni siquiera la infraestructura, esto es, los cables, los satélites, o sea, todo lo que hace posible que haya señal no existía, sin embargo ya existía como pensamiento. Y de hecho en la década del 70 hay un montón de proyectos de sociedades, de lo que se llamaba sociedad de la información, que tenía que ver con eso. ¿Con qué? Con decir, bueno, ¿cómo vamos a diseñar la red? ¿Cómo vamos a diseñar una red de comunicaciones? Todo esto que les estoy contando no existe todavía la computadora, ¿sí? Como la conocemos hoy. Sin embargo, se estaba pensando en eso. Pero lo que pasó en los años 2000, o sea, hace bastante poco tiempo, uno podría decir en realidad década del 90, en la década del 90 aparece esta cuestión del Internet comercial, que quiere decir que esta red que conecta computadoras no iba a estar manejada solamente por un par de universidades o un par de instituciones, básicamente instituciones de política y de defensa de Estados Unidos, recordémoslo, la primera versión de Internet fue organizada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, se abre a la operación comercial. Esto es, cualquier empresa que quisiera poner sus avisos o algo en Internet lo podía hacer así como lo hacía en un diario, así como lo hacía en la televisión. Y ahí empieza a andar Internet, fuerte, ¿sí? ¿Se acuerdan los primeros mails, la historia de los mails, ¿no? Que ya se dejan de usar prácticamente? Pero bueno, los mails empiezan a aparecer ahí. Existía de antes. ¿Qué era Internet desde la década, desde el 70 hasta el 1995? Internet era solamente sistemas donde gente puntualmente se conectaba con unos mensajitos, eh, pero no existía mail para todo el mundo ni nada por el estilo. Y ahí sí, ahí empieza un cambio que en los años 2000, 2002, 2003, aparece el modelo Google, aparece Google, ¿sí? Como símbolo de Internet, y ahí cambia de escala. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El cambio de escala, para ir un poco a responder a esta cuestión de que cambia Internet, es que empieza a ver lo que podríamos llamar la conectividad global. El hecho de que o sea, no es que uno tiene que ir a una terminal a comunicarse, sino que empieza a aparecer la idea de la malla del mundo, ¿no? Como estábamos recién en la imagen que nos presentaba recién. El mundo rodeado de una malla, donde en realidad ya uno no se va a conectar, ¿no? Como cuando uno va y enchufa algo, ¿no? Sino que más bien uno entra o sale de áreas de cobertura. Claro, eso. Más bien uno sale y entra a áreas de cobertura. Entonces, ahí es otra cosa, porque ya lo que creo que pasa es que Internet se empieza a transformar en nuestro entorno. Y esto me parece muy importante. Ya no es solamente que uno hace un acto de comunicarse consciente, esto es, voy a un lugar para comunicarme, sino que directamente ya estamos comunicados, ¿sí? Estamos conectados. Y en ese sentido es donde empieza esta cuestión de, bueno, ya que estamos conectados, empezar a meter un montón de servicios, en el caso más crasamente capitalista, pero si no, después cualquier tipo de comunicación que se pueda establecer se establece vía Internet, ¿sí? Entonces ahí ya Internet nos, digamos,
en ese sentido transformó toda nuestra vida. Digo, yo lo pienso por la edad, por mi edad, por mi vida, pienso en mí, en lo que, y en la gente que tiene más de cierta edad, y si nosotros vivíamos sin celulares y vivíamos sin teléfonos incluso, sin teléfonos fijos. Entonces, ¿qué puede suponer el hecho, de, por ejemplo, de que estemos conectándonos en este momento, ahora? ¿Sí? Entonces, la transformación que supone es gigantesca y, y creo que por ahí todavía estamos en el medio del proceso porque, repito, desde el punto de vista de Internet, posta, ¿en qué momento posta? ¿No? Nosotros aquí en Argentina decimos posta para decir verdaderamente, ¿qué momento realmente uno dice estamos en un entorno comunicado? Y hace 20, 25 años, no más. Y en realidad depende de la conectividad, ¿no? Vos estás justamente en un lugar donde, y en muchos lugares del mundo todavía no hay conectividad, pero tiende a tiende cada vez a rodearse más la malla, ¿sí? Y además, creo eso, que igual ya uno nos pusimos a vivir en red. Esa sería la cuestión. ¿No? Es decir, uno nos pusimos a vivir en red. Esa sería. Muy bien. Estamos conversando con Pablo Manolo Rodríguez desde Argentina. Él es docente, investigador, especialista en esta materia del mundo digital. Y un contenido, un concepto que nos acaba de incorporar en esta conversada son las 6:11, es esto de habitamos en el Internet, es decir, el Internet como un territorio, como una territorialidad. Y ahí viene la pregunta, Manolo, ¿qué pasa con las poblaciones que siempre hemos vivido, y esto no es victimismo, es una constatación, siempre hemos vivido excluidos de la oficialidad, de la institucionalidad, de la estatalidad? Me refiero a poblaciones, territorios social, cultural, económicamente sumergidos o simplemente despojados, en muchos casos colonizados. En Cuba decías, una de las intervenciones, en tu intervención todavía lo tengo registrado allí, decías, no podemos salirnos del Internet. Pero hay muchos que dicen, entramos un momento, pero tenemos que salirnos porque esto es em, demasiado exigente. O sea, si tú no estás constantemente, si te metiste a generar contenidos y no tienes esa capacidad de la innovación, pero también de la perseverancia y de la persistencia, vas a terminar desapareciendo y por lo tanto, al parecer, el sacrificio que hacemos al entrar es para el fracaso y mejor nos salimos. ¿Es posible salirse de Internet? No, a ver, yo creo que no es posible ni hace falta salir de Internet. Más bien tenemos que pensar distintas formas de habitar Internet. O sea, hoy, por ejemplo, está de moda dos cosas. Si esta charla la hubiéramos tenido hace 10 años, bueno, probablemente el sistema de videoconferencia no hubiera estado tan armado, ¿no? De hecho, la pandemia hizo que aceleraran este proceso. Pero probablemente no hubiéramos hablado ni de redes sociales, ni mucho menos de todo lo que se habló esta semana, por ejemplo, con la cuestión de ChatGPT de la inteligencia artificial. Ahora, cierta lógica de las redes sociales y también de la inteligencia artificial nos exigen lo que vos decís, o sea, esta cuestión de tener que estar todo el tiempo, de que estar en una situación de demostración, de exhibición y de comunicación permanente. Eso es la lógica imperante y es esa lógica la que se impone sobre los pueblos oprimidos. Para mí eso es así, digamos, una cosa es estar en el lugar donde esto se genera, digo, las pautas culturales que se ponen en Internet se inventaron en cierto lugar, no son universales, por más que se crean universales, no lo son, ¿sí? O sea, en general uno podría decir que todo el imaginario cultural de Internet fue generado en Silicon Valley, nada más, ¿sí? Ahora bien, lo que dijimos es que Internet es nuestro entorno. Esta charla la estamos teniendo gracias a Internet. No es que es el único modo de habitar. Internet, el modo impuesto por cierta lógica en las redes sociales o cierta lógica, por ejemplo, de la persecución de las novedades de la inteligencia artificial. Esa es, Ese es el vector principal, eso es lo que genera el negocio, ¿sí? Eso es en lo que se basa justamente las cosas tipo Google, las plataformas.
Lo cual no quiere decir que no haya posibilidad de hacer otro tipo de plataformas. Hay una ventaja que tiene muy grande estas tecnologías nuevas, las tecnologías digitales, que es el hecho de que son relativamente flexibles y fáciles de llevar de un lado al otro. ¿A qué me refiero? Si uno dice, bueno, eh, siglo XIX, vamos a poner ferrocarriles en todos lados. Bueno, ferrocarril hay que hacerlo, ¿no? Requiere un montón de cosas y requiere un nivel de infraestructura muy grande. Internet no, en el sentido de que hoy la malla global que rodea al mundo existe y además existe también, por más que esa malla esté manejada por cuatro o cinco empresas, básicamente, bueno, una de las principales es Amazon, lo cierto es que también hay muchas maneras de generar tecnologías, desde el software libre, desde los sistemas de código abierto, sistemas que son gratuitos, que son abiertos, cuyos códigos son abiertos, y que si bien requieren un conocimiento, entonces nadie se va a poner a estudiar programación, no es difícil que lo ponga. Es cierto que hay una posibilidad de extensión de las redes digitales que no es otro tipo de redes técnicas, como la red ferroviaria y la red de televisión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que es positivo lo de Internet. Simplemente que se puede encontrar otra manera de habitarla. Manera de habitarla quiere decir, no tiene por qué, no tenemos por qué, para suponer una idea de comunicación, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, suponer que tenemos que hacerlo según la lógica de las redes sociales o según la lógica, ¿sí? O sea, esa lógica se puede transformar o no hay por qué habitar en esa lógica. Lo que yo creo que Internet es una nueva condición de la vida en el globo, me parece, ¿sí? Es una nueva condición, es como mismo y esa condición, eh, digamos, en algún sentido, ¿tiene algo del viejo colonialismo? Sí, de la vieja, digamos, del colonialismo, entonces de Europa conquistando el mundo y ahora sería como un poco Estados Unidos conquistando el mundo. Sí, efectivamente, si uno piensa en términos de pueblos y de culturas, hay una idea que se puede plantear así. Sin embargo, tengo la impresión de que es un sistema, repito, más liviano, más flexible. Las tecnologías de información no son tan intensivas en términos materiales, sí son intensivas en términos subjetivos. Esto es de imponer modelos de subjetividad, de modelos de cultura, sí, por supuesto, es la esencia de este sistema. Pero creo que se pueden habilitar de otra manera esto es lo que quiero plantear. Muy bien, habitar de otra manera el Internet. Importante también ese aporte en esta tertulia. Mañanera son 6:17 en Argentina son 9:17, y así va corriendo el tiempo gracias a nuestros amigos y amigas en diferentes canales que nos van sintonizando y los que nos siguen también por YouTube. Y también lo de TikTok, aquí por el teléfono voy transmitiendo por el TikTok a los TikTokeros que nos siguen. Em, Vayamos al tema de la transformación a nivel subjetivo. Yo creo que vienes del área de sociales, pero me imagino que al haber trabajado, digamos, esta cuestión de la tecnología digital, etcétera, eh, lo tomaste en consideración. ¿Qué ha cambiado y qué cambia con el Internet a nivel de la subjetividad de las personas según tu concepción, digo, según tu conocimiento, tu percepción, tu trayectoria? Creo que lo primero es algo que una investigadora, amiga mía, Flavia Costa, argentina, vecina, vive aquí cerca, dice como el entrenamiento de las personas en exposiciones, digamos, en la exposición. Creo que esa es una primera transformación importante. Esto es, vuelvo a la comparación de teléfono. Cuando uno hablaba por teléfono, con el teléfono fijo, ahí era realmente digamos, era simplemente la reproducción de una charla personal, pero a distancia, ¿sí? Si hablamos por teléfono, yo no te veo, simplemente hablo, reproduzco a través de la voz algunas cosas que obviamente cara a cara, si estamos juntos, no se pueden, digamos, no vivimos, pero de alguna manera es una charla nomás. En cambio, hay algo que cambia mucho con Internet, sobre todo a partir de las redes sociales, ¿sí? Creo que esto es un cambio. Las redes sociales suponen un cambio muy grande porque ya la cuestión, para decirlo en términos comunicacionales, no está puesta en el mensaje en sí, en lo que hay para decir en términos de contenido, qué es lo que te quiero comunicar,
cuál es el mensaje que quiero dar, sino algo así como el entrenamiento en un montón de capacidades comunicacionales. Manejo de la imagen, edición de texto, todas estas cosas que, por ejemplo, cualquiera que usa cualquier red social lo tiene como a disposición. Entonces es un cambio fundamental. ¿En qué consiste el cambio? En elevar el problema de la comunicación, esto es de cuáles son las competencias comunicativas al primer plano de la propia comunicación. ¿Sí? Esto es al hecho de que todos tenemos que estar. Había un artista estadounidense llamado Andy Warhol que hablaba de que todo el mundo tiene derecho a sus 5 minutos de fama, decía él, en los décadas del 60. Y hay algo de eso. Hay algo de eso, la promesa de una fama, la promesa de una retribución subjetiva, de la posibilidad de decir algo y que lo vean millones de personas en el mismo instante. Yo creo que ahí hay algo que es muy importante en términos de transformación subjetiva porque nos convierte a todos en actores, por decirlo de algún modo, ¿sí? Actrices y actores. Pero no actrices y actores simplemente como competencia tipo teatro, saber actuar o no actuar, sino también saber interactuar, saber utilizar las herramientas que te dan los sistemas, pero también saber que esas herramientas están completamente sesgadas, ¿no? El ejemplo clásico, el filtro de las fotos. Es decir, en realidad todo el mundo se está sometiendo a una imagen ahí. ¿Por qué necesito un filtro? ¿Por qué no puedo aparecer así como... ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad hay algo del orden de la exhibición, hay algo del orden del ir para afuera, ¿no? Ir para afuera. El estar para afuera, pero en un sentido eh, mucho más, en ese sentido sí, determinado por ciertas reglas comunicativas y no otras. Porque de una manera uno cuando está en una asamblea también está para afuera, ¿no? Cuando uno está en un grupo de discusión también está para afuera. Otra cosa es vivir para afuera. ¿Sí? Vivir todo el tiempo en la condición de la exposición y esperando eso, esperando la retribución, esperando la devolución, esperando que alguien te diga algo. Creo que ese es un cambio en la condición subjetiva muy grande y que obviamente sí tiene que ver con un cambio que efectivamente es puesto desde cierta matriz cultural, digo, más propiamente, digamos, si se quiere, europea, pero mucho más claramente estadounidense, eh, que efectivamente en otros lados nos es ajeno, digamos, en el sentido de que exige adaptarse a eso. Ahí es donde vuelvo a repetir la cuestión de una Internet o de una manera de vivir las redes diferente. No todo proceso de comunicación tiene que tener estas características. Ese es el proceso de comunicación que ha tenido éxito en las redes sociales ahora. No quiere decir que sea el único, ni quiere decir tampoco que el modo de habitar las redes tenga que ser ese. Se pueden generar otras redes también. Eso es lo que quiero decir. Muchas gracias, Manolo. Se puede generar otras redes, se puede habitar de manera diferente, no necesariamente con los cánones establecidos de manera hegemónica, indica Manolo en esta conversada, 6:23 minutos. Hay muchas materias que estás dejando allí, inquietantes, como por ejemplo el tema de hay planteamientos que, por ejemplo, no sé si desde el apego de lo que fue, pero porque ya no estamos en lo que fue, se habla, por ejemplo, de la muerte de las narrativas. Byung-Chul Han, por ejemplo, me imagino que lo revisaste, ¿no? Plantea bastante ello, llamándonos siempre a reflexionar esto de la efusividad, etcétera. Y todo eso, claro, cuando uno lo toma en cuenta, ¿no? Y se da cuenta que esto de la constante innovación, etcétera, va a generar, lo que va haciendo es la ausencia de la sedimentación, de una solidificación, no sé si es el término de solidificación, ¿no? De una tradición, pues por supuesto que sí preocupa, porque si con la posmodernidad ya nuestro conflicto era, ¿no? Pelear para que todo no entrase con signo positivo, ¿no? Y hasta eso fue la lucha, ¿no? Ahora, al parecer que todo eso ya es mucho más grande, incluso la batalla al que hay que hacerle frente. No es que estemos diciendo que la tradición tiene que prevalecer y la tradición necesariamente es positiva, ¿no? Esto obviamente hay que modificar, pero por ahí hay varias materias.
creo que ese tema lo abordaremos en otro momento y si quieres decir algo sobre al respecto. Lo que quería, y también estás planteando el tema de la gobernanza del Internet, quién decide en Internet. Y eso es otra cuestión que muy poco lo hablamos, ¿no? ICANN, no sé si todavía, ¿no es cierto? Ahí está, y ya lo decías, Silicon Valley, ¿no? Etcétera. Temas que tendríamos que abordarlo como usuarios del Internet, como ciudadanos, no sé si es el término, ¿no? Que si, no sé si también somos ciudadanos, ¿no es cierto? En este mundo digitalizado. ¿Hacia dónde va el Internet? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Manolo, vayamos cerrando con esto. Es una excelente pregunta para la cual no tengo una respuesta. Sí, eh, creo que lo que vamos a vivir en los próximo tiempo, pero poquito, ¿no? No sé, es algo así como todo el tema del chat GPT y la inteligencia artificial nos va a llevar a una especie de renovación de la contrastación con los sistemas digitales en términos de máquinas que pueden hacer cosas supuestamente humanas, ¿sí? Creo que ese es el punto. Si esta misma semana se presentó la versión como gratis del ChatGPT 4. Y entonces lo que muestran es, los videos son muy graciosos porque lo que muestran es cómo en realidad uno le habla a un sistema operativo que le responde. Una de las demostraciones dice, bueno, contame una historia. Empieza a contar la historia de un sistema digital, ¿no? Que es una voz. Femenina, por supuesto. Femenina, atractiva, desde ya que es con el modelo hegemónico a donde quieran, ¿no? Este, y dice, no, 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 queremos que nos lo cuente más dramático. Y empieza a hablar más dramático. No, 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 contámelo más dramático. Ahora contámelo más suave. Como hay algo del orden de, la pregunta va a ser, ¿qué es lo que puede hacer el sistema artificial que no podemos hacer nosotros? Mientras tanto, nosotros vamos alimentando ese sistema. Entonces vamos a vivir una suerte como de proceso de euforia de todo lo que podría ser humano a un sistema de comunicación que en el fondo comunica a seres humanos, ¿sí? Acá seguimos siendo seres humanos, hasta donde sabemos no nos hemos transformado en avatares, pero algo así como que en la medida en que estemos todo el mundo para afuera, ¿no? O sea, la idea del todo el mundo para afuera, pero todo el mundo para afuera mirando qué puede hacer y dejar de hacer un sistema que nos quiere demostrar que es un ser humano como nosotros. Y creo que eso no, digo, en lugar de pensar qué es lo que nosotros podemos hacer, estamos pensando qué es lo que la máquina puede hacer. Entonces, en ese sentido, no es un proceso que esté muy bueno ni sea muy interesante, porque no nos estamos preguntando qué es lo que nosotros podemos hacer. La verdad que lo que puede hacer un sistema digital o una máquina basada en información, puede hacer todo lo que uno quiera. El asunto es qué es lo que uno le pide y por qué. Yo creo que esa pregunta no va a estar como suspendida o va a estar apagada o aplastada por, fíjate todo lo que puedo hacer, fíjate todo lo que podemos hacer con. ¿Cierto? Pero no importa qué es lo que podemos hacer, qué es lo que queremos hacer. Creo que esa, si podemos mantenernos más cerca de la pregunta de qué queremos hacer, vamos a poder pensar mejor qué podemos hacer. Sobre todo, y esto es una cosa que vos, Ollanta, y escuchaste que dijimos bastante también con Javier Blanco allá en Cuba, sobre todo sin echarle la culpa al bicho técnico, sin echarle la culpa. Porque eso es solamente humanidad cristalizada, somos nosotros, nosotras y nosotros quienes estamos ahí haciendo eso y somos nosotras y nosotros los que podemos también marcar que se puede hacer de otro modo. O sea, no es nunca la máquina la que nos estaría dominando, sino otra cosa, que se usa a través de la máquina, ¿no? Esa sería la cuestión. Muchas gracias, Manolo Rodríguez. Conversó con nosotros cuando son 6:28 en radiovictoriagt.com sobre los desafíos del Internet, por dónde va y cómo cambió el Internet en la vida cotidiana. Y claro, nunca se agota esta materia y desde aquí, desde fuera del asfalto, intentamos generar este contenido, amigas y amigos, para que ustedes también puedan tener insumos más allá de los insumos que nos van colocando los medios, las corporaciones hegemónicas. No sé si quieres dejar algún mensaje concreto hoy, 17 de mayo, mientras los cachorros aquí que ladran por todas partes y los moscos que han reventado porque ya empezó la lluvia aquí, porque estamos en tierra tropical guatemalteco, pues nos permitan. Adelante, Manolo, si quieres dejar algún mensaje sobre el 17 de mayo.
No, es que el mensaje es, podemos armar nuestra propia, no digo internet, pero nuestro propio habitar internet, digamos, que el festejo la- el aniversario es de algo que efectivamente estaba prometido como que iba a cambiar el mundo, así se presentaba, y creo que ciertamente lo cambió, pero el modo en que lo cambia no es algo que esté determinado o que no creo que no tiene que estar determinado por quienes promovieron este tipo de cambios. Por supuesto que sí, el mundo no ha cambiado del todo porque aquí mis vecinos seguimos en las mismas situaciones de carestía, ¿no? Argentina, las condiciones básicas se siguen hundiendo muy a pesar que va tecnología por todas partes. Entonces, cuando lo básico, lo elemental, existencial, va de mal en peor, no podemos hablar de cambios por más que tengamos, digamos, aparatos tecnológicos y tengamos internet full en todas partes. Manolo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te tomo la palabra, te comprometo ante la audiencia. Abordemos en la próxima quién domina, quién controla, quién manda en Internet. ¿Existe o no existe gobierno, gobernanza de Internet? ¿Desde dónde? ¿Cómo es esto? Hablamos, Sí, por claro supuesto. que sí. Para la próxima. A la próxima. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo, ¿no? A seguir cuidando la salud y disfruta del mate. Gracias por tu tiempo. Chao, chao. Chau, chau.